Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Les saluda Carlos José Vargas, estudiante de este curso de Historia de la Iglesia. A través de este video analizaremos un poco sobre el capítulo 6 de Historia del Cristianismo. Este capítulo escrito por Doris Moreno. Y el título ya plantea una pregunta clave. ¿Fue la Inquisición española una continuación eh, de la Inquisición medieval o una creación genuinamente nueva? Y bueno, a lo largo de este video expondré tres conclusiones argumentadas sobre todo este capítulo. Plantearé dos preguntas analíticas con sus respectivas respuestas y comentaré sobre la importancia de los documentos apéndices contenidos en este capítulo. Partiendo de las conclusiones, la primera a la cual llegué es que la Inquisición española no fue un mero descubrimiento o reactualización, sino una nueva creación institucional con una naturaleza híbrida y moderna. Esto porque a diferencia de la Inquisición pontificia medieval, que era con tinte itinerante, monástica, dependiente exclusivamente del Papa, esta Inquisición española es radicalmente novedosa y vemos como el autor en el capítulo muestra que su esencia radica en ser un tribunal como mixto, bicéfalo, podríamos decir, en cuanto que depende de Roma para su jurisdicción espiritual, pero su estructura, su financiamiento, los nombramientos que se dan pues, van a depender de la monarquía. Entonces, esta ambigüedad jurisdiccional fue la principal fuente de poder, permitiéndole actuar como un tercer poder al servicio de la confesionalización, algo que la Inquisición pues, medieval en su momento no lo fue. La segunda conclusión a la cual llegué está basada sobre la tesis de Netanyahu, que tiene una motivación racista, pero que pues los autores en este capítulo 6 pues consideran que insuficiente. Y que la Inquisición en realidad nace por un problema religioso político de integración social, no por un antisemitismo teológico puro. Entonces la autora expone este debate de Netanyahu, quien sostiene que los conversos ya eran cristianos sinceros y que la Inquisición fue un acto de racismo de Estado. Sin embargo, el capítulo argumenta, siguiendo sobre todo una posición de Domínguez Ortiz, una tesis, el cual dice que esta visión es binaria y no refleja la complejidad, que está detrás de la Inquisición. Entonces, lo que se dice o la conclusión que se llega, que la creación del tribunal no fue por odio, o sea, no fue racial, sino por un problema de gobernanza. Existía una presión social anticonversa que amenazaba la paz social. Eh, Frente a eso, pues Fernando el Católico no creó la Inquisición por racismo, sino para monopolizar la represión y pues esto conllevó a quitarle la represión a las turbas urbanas y poniéndola más bien en manos de una estructura como más controlada por la corona. Entonces fue la solución política que vieron frente a este problema y pero esto pues se disfrazó con un ropaje religioso, podríamos decir. Y la tercera conclusión a la cual podemos llegar es que la Inquisición no fue una institución estática, puesto que su novedad fue la capacidad de adaptación funcional a lo largo de esta edad. Entonces, en el capítulo vamos a ver demostrado que la Inquisición no persiguió siempre los mismos delitos. Su naturaleza fue siempre como cambiante, como camaleónica,
lo que le permitió pues vivir más de 300 años. Hacemos como un recorrido histórico eh, sobre cómo la Inquisición fue cambiando su naturaleza. Podemos encontrar que en el origen, hacia el 1480 hasta el 1530, era una máquina de guerra contra el criptojudaísmo. Hacia el 1500 hasta el 1600, la Inquisición tuvo una reorientación hacia el protestantismo y hacia el control del erasmismo. En el siglo XVII se deriva hacia el control de costumbres sobre el tema de la moral sexual, habían temas de herejía doctrinal, la brujería, y pues viene actuando como un brazo pastoral contra la reforma. Y hacia el siglo XVIII vemos como la Inquisición fue un instrumento de censura ideológica contra la Ilustración. Entonces su verdadera novedad fue esa capacidad camaleónica, como decía anteriormente, fue cambiante, pasando de ser de un instrumento político religioso de la monarquía, perdón, a un símbolo de la ortodoxia social y viceversa según pues la coyuntura de ese momento. Frente a las dos preguntas, quise traer la primera que me planteaba pues como la inquietud sobre si la Inquisición española era un tribunal eclesiástico, por qué tuvo tantos conflictos con el papado y por qué el rey podía destituir al inquisidor general. Entonces, a partir de la lectura, considero que es por su naturaleza regalista, es decir, aunque era un tribunal de fe, operaba bajo el patronato de la corona. Era la corona española la que ejercía este control y ese control pues mantenía bajo sus manos los nombramientos, bueno, todo el tema financiero, etcétera. Y bueno, el conflicto con Roma finalmente muestra que el Papa quería controlar la fe y el rey pues obviamente quería controlar la institución. Entonces la Inquisición era en última instancia el instrumento de la razón del Estado, no solo de la razón de fe. Entonces esa como la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el tema de que si fracasó la Inquisición en su objetivo de cristianizar España. Y bueno, y eso, la respuesta va a depender del ámbito o de la manera en que lo veamos, porque fracasó en su intento de erradicar completamente las supersticiones, la religiosidad popular sincrética, porque finalmente la mezcla de lo pagano y lo cristiano persistió. Entonces, por esa parte fracasó. Sin embargo, triunfó en la medida que su función de disciplinamiento, podríamos decir, social, sí tuvo éxito. Creó una mentalidad de autovigilancia. Esta Inquisición logró la homogeneización confesional. Entonces, su éxito no fue tan pastoral, pero sí su éxito meramente, pues, concluyó que fue en lo político, en ese tema de disciplinamiento social. Frente al apéndice, hay el documento, pues, vemos como un choque entre la teoría y la práctica del Santo Oficio. Entonces la bula muestra como la versión oficial romana. El Papa aconseja la Inquisición para solucionar un problema de herejía, apostasía, pero también establece esta bula los límites de los reyes católicos, pero que finalmente no van a cumplir. Hay unas instrucciones de Torquemada eh, que no es tanto teológica, sino un manual burocrático, financiero, y es la prueba de que la Inquisición es una máquina estatal por su obsesión por el dinero, por los bienes confiscados. Entonces,
Entonces, ese tema. También hay un edicto de fe, es el instrumento de control social por excelencia. Obliga a todo a delatar bajo la pena de excomunión. Entonces, este edicto, el apéndice demuestra que cómo la Inquisición se inmiscuye en el fuero interno de la persona y lo convierte en un asunto público. Entonces, para concluir, el capítulo nos muestra que la Inquisición no fue un simple descubrimiento medieval ni una creación arbitraria, fue una institución moderna, ambigua y adaptable, cuyo estudio pues nos obliga a oír de los tópicos de la leyenda negra o de la leyenda rosa para comprenderla como lo que fue un espejo de las contradicciones del poder en el antiguo régimen. Muchas gracias, saludos.